Hola, yo soy Catalina Aristizábal. Hemos venido hablando sobre el tema del azúcar y hoy quiero aprovechar este espacio verde tan maravilloso para tocar un tema que es muy importante. ¿Qué es lo que realmente hace el azúcar refinada, los carbohidratos refinados en nuestros hijos y por qué debemos ponerle cuidado para ver si de pronto evitamos un exceso de este tipo de alimentos en nuestros hijos? Quiero explicarte cómo funciona fisiológicamente el cuerpo y esto sucede tanto para grandes como para chicos. Cuando nosotros consumimos carbohidratos, pueden ser carbohidratos de alto índice glicémico o carbohidratos de bajo índice glicémico. ¿Eso qué quiere decir? Los carbohidratos de alto índice glicémico, como por ejemplo harinas refinadas, azúcares refinadas, si tú le das por ejemplo un donut a tu hijo, eso es un carbohidrato de alto índice glicémico, lo que hace es que dispara niveles de azúcar en sangre, es decir, es un carbohidrato que rápidamente se procesa en nuestro sistema digestivo, haciendo que los niveles de azúcar en sangre se disparen, o sea, ese carbohidrato se convierte en glucosa y llega a el azúcar en la sangre. ¿Esto qué hace? El cuerpo en ese momento entra en un estado de emergencia y dice, ¿sabes qué? Yo no puedo tener niveles de azúcar en sangre tan altos. Entonces produce insulina. Cuando hay producción de insulina, lo que hace la insulina, y de hecho le llaman la hormona transportadora, porque la insulina lleva y toma toda esa glucosa que hay en sangre y la lleva a unos receptores de insulina que tenemos en las células. Sí, son como unos parqueaderos en donde esa insulina, que hagan de cuenta que son como unos carritos de supermercado o como unos, no sé, carros de basura, se parquean en esos receptores de insulina, se descarga la glucosa y ahí es donde se empiezan a generar procesos de producción de energía. Aparece y aparentemente es una buena cosa que eso suceda. Claro que es bueno, especialmente con los azúcares y los carbohidratos que el cuerpo realmente los puede aprovechar. El problema es que cuando es demasiada azúcar, cuando nos elevamos nuestros niveles de azúcar en sangre, el cuerpo produce demasiada insulina y se acaban nuestros parqueaderos. Los receptores de insulina en las células se acaban. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo está buscando qué otros parqueaderos buscar o usar para poder depositar esa glucosa, porque esa glucosa no puede quedar en sangre. Entonces, ¿a dónde va? Cogemos y los receptores de insulina que también tenemos en células grasas y ahí es donde se empieza a acumular toda esa glucosa. Entonces, cuando consumimos un carbohidrato de alto índice glicémico, lo que hacemos es estar mandando azúcar a células grasas, incrementando el tamaño de las células grasas y ahí es donde empiezan a haber problemas de obesidad, acumulación de grasa, pero también de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque esos receptores de insulina de las células, en donde las células aprovechan esa glucosa para transformarla en energía, se van como atrofiando, se van tapando, se van cansando de recibir constantemente tanta y tanta y tanta insulina, digamos. Entonces se van atrofiando y se van cerrando. Eso se llama resistencia a la insulina. Cuando una persona está en resistencia a la insulina o un niño está en resistencia a la insulina grado 1, grado 2, hay que ponerle cuidado, pero si ya está en grado 4, ya clínicamente se puede diagnosticar como diabetes tipo 2. Ahora, ¿qué pasa cuando el azúcar se va? Es decir, la insulina se lleva toda esa glucosa de sangre, nos da un bajonazo de azúcar. En ese bajonazo de azúcar, el cuerpo también entra en un estado de emergencia y el cuerpo dice, ¿sabes qué? No puedo tener niveles de azúcar en sangre tan bajos. ¿Qué hace en ese momento? Empieza a aprender señales el cuerpo, decir, ¿sabes qué? Necesito restituir azúcar, tráeme más azúcar. Entonces ahí es donde se genera una sensación de antojo, pero también una sensación de inestabilidad. ¿Qué pasa en nuestros niños? Cuando los niños tienen un bajonazo de azúcar, empiezan a llamar la atención, empiezan a querer, su cuerpo necesita restablecer azúcar, pero el niño conscientemente no lo sabe. Entonces empieza a molestar en clase, empieza a jalar las trenzas a Juanita o empieza a tener poca capacidad de atención y de concentración. Esto también sucede en los adultos. Si tú quieres mejorar tu memoria, quieres mejorar tu capacidad de concentración en tu trabajo, es muy importante considerar empezar a consumir carbohidratos de bajo índice glicémico y eliminar, digamos, carbohidratos de alto índice glicémico para evitar esos picos de azúcar y esos bajonazos de azúcar. Te voy a hacer un ejemplo facilísimo de un día en una clase de matemáticas a las 9 de la mañana en un colegio. Si un niño desayuna un cereal con mucho azúcar, yogurt con mucho azúcar, algún pan con mermelada, Milo, algún tipo de bebida, digamos, achocolatada con mucho azúcar,
lo que ese niño está haciendo está disparando sus niveles de azúcar en sangre. ¿Qué pasa entonces? Sus niveles se disparan, se produce mucha insulina y esa insulina se lleva todo ese azúcar de sangre, provocando más o menos a la hora, hora y media de haber consumido ese alimento, provoca un bajonazo de azúcar. A la hora, hora y media, son las 8 o 9 de la mañana, el niño está en clases de matemáticas, tiene bajonazos de azúcar, no tiene manera de consumir un dulce y empieza a molestar, empieza a llamar la atención, empieza a correr por todo el salón, empieza a no poder tener capacidad de concentración y de atención porque su cuerpo está en estado de emergencia, su cuerpo está estresado, es como si yo ahorita tuviera un tigre aquí atrás de mí queriéndome comer y yo lo que hago es subir a alguno de estos árboles y poder encaramarme. ¿Qué hace que yo pueda subirme a ese árbol? La adrenalina, el cortisol, porque tengo un peligro inminente. Cuando mis niveles de azúcar en sangre están abajo, también hay un estrés y también se produce adrenalina y cortisol. Y entonces el cuerpo no está listo para concentrarse en cuánto es 2 más 2, pero sí está listo para poder generar algunas reacciones, como llamar la atención, para poder que alguien le dé un dulce a ese niño o que algo pase para poder restablecer niveles de azúcar en sangre. Muchos profesores sé que han encontrado una solución en darle un dulcecito a esos niños para poder tranquilizar y calmar su ansiedad. Claro, consigue el cuerpo lo que quería, pero realmente esa es la solución. La solución o de pronto es decir o pensar o llegar a pensar que el niño tiene algún tipo de déficit de atención o hiperactividad, o será más bien la solución empezar a pensar en carbohidratos de bajo índice glicémico. Espero que te haya servido este video, qué bueno que no hay ningún tigre detrás y espero verte en la próxima. Hasta luego.